El conectado de hoy va a ser alrededor de eso que hoy en día nos está atormentando tanto, el virus, los virus como tal. Quiero que entiendan un poquito sobre qué es un virus. Entonces, un virus, por lo general, no cumple los aspectos que tiene cualquier ser vivo, las funciones básicas de cualquier ser vivo, como alimentarse, reproducirse, relacionarse, metabolizar y demás, eliminar sustancias. Ellos solo cumplen eso cuando están dentro de un huésped. Ese huésped que puede ser un animal, una planta, una bacteria. Entonces ellos son más pequeños que una bacteria y pueden apoderarse de ella fácilmente. ¿Cómo lo hacen? Pues imaginemos que un virus quiere entrar a nuestro organismo, al organismo de un animal. Entonces, por lo general, esos virus van a entrar a ese animal que tiene las defensas bajitas, que su sistema inmunológico tiene, pues no puede defenderse adecuadamente, entonces lo ve como muy apto para poder reproducirse. Entonces, él como tiene un material genético, recuerden que el material genético puede ser ADN o ARN, entonces él como tiene un material genético, lo va a introducir a mis células y va a entrar su material genético a mis células y pues como mis células se reproducen, se va a reproducir no con mi material genético, sino con el material genético de él. Entonces todas mis células van a tener el material genético de este virus y pues va a invadir todo mi cuerpo hasta el punto que me voy a enfermar mucho. Entonces, ¿cuál es la tarea? Tener nuestro sistema inmunológico excelente. Si tenemos nuestras defensas altas, eso implica que nada, ningún patógeno, ningún virus, bacteria y demás puede entrar a nuestro organismo. Entonces, la tarea no es comprar solamente alimentos que van a durar mucho tiempo, sino comprar frutas, verduras y demás que ayuden a que nuestras defensas se eleven y puedan atacar a los virus, a las bacterias y demás. ¿Listo? Entonces ya saben cómo hay que protegerlos. Bueno, acá tenemos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Nos faltaría un cuarto que se llama plasma. Acá el libro no nos lo facilita, entonces ustedes van a ir a consultar cuáles son las propiedades en donde encontramos ese estado en la naturaleza. ¿Listo? Como pueden ver, los sólidos y los líquidos y los gases poseen propiedades y comportamientos totalmente diferentes. Entonces, acá en los líquidos les voy a mostrar un videíto. Primero, el agua adopta la forma según sea el recipiente. Esa es una de las primeras características de los líquidos. La segunda característica de ellos es que sus moléculas están separadas y las fuerzas de atracción son menos intensas que en los sólidos. Entonces acá podemos ver cómo es la disposición de sus moléculas y la facilidad que tiene para moverse dentro del recipiente. Entonces acá miren, nuevamente el movimiento, no están muy pegadas, están separadas. Aquí encontramos el agua. Recuerden que la molécula del agua es H2O. Entonces son 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces ellos están ahí moviéndose. Recuerden que la propiedad de los líquidos es que tienen la capacidad de adhesión y cohesión. Entonces, al no estar atraídas fuertemente, estas moléculas tienen la capacidad de adherirse a mis manos. Y por la cohesión también es que decimos que el agua moja. Puede sonar muy sencilla la pregunta del por qué el agua moja, pero tiene sus propiedades químicas muy particulares. Y es entonces que las partículas tienen más movilidad, pudiéndose deslizar una sobre otra. Entonces los líquidos tienen un volumen constante y una forma variable. Por otro lado, las fuerzas de cohesión son altas.
lo que impide que se expandan o se compriman con facilidad. Entonces, ya sabemos por qué el agua moja, y es por la adhesión y cohesión. Los líquidos adquieren la forma de su recipiente y no son fácilmente comprimibles. Entonces, imaginen este ejemplo, o lo pueden recrear. Si yo quiero presionar aquí para que el agua salga por acá, no va a ser fácilmente, debido a que los líquidos tienen una propiedad que les impide comprimirse con facilidad. Por otra parte, acá tenemos los sólidos. Entonces, los sólidos, ¿ven la estructura? Están más unidas las moléculas. En los líquidos, las partículas estaban un poco separadas. Entonces, acá en los sólidos, como vemos, están mucho más unidas, por ende les da unas particularidades totalmente diferentes a los líquidos. Entonces, ellos tienen una forma fija, o sea, no le podemos cambiar la forma a los sólidos fácilmente. Y en cambio con los líquidos sí lo podemos hacer, ellos adquieren la forma del recipiente, en los sólidos no. Y también en los sólidos su volumen es constante. Entonces les voy a mostrar acá, ven nuevamente cómo están unidas las partículas, casi no tienen espacio para movilizarse unas con otras. Están muy unidas. Las fuerzas de cohesión entre las partículas son muy intensas, por lo que se encuentran muy ordenadas. Miren otra forma de modelizar los sólidos. Entonces las partículas tienen un movimiento de vibración, ocupando poco volumen. Los sólidos tienen forma y volumen constante. Acá tenemos el cloruro de sodio. Esta es la sal común, la que utilizamos todos los días en la cocina. Entonces, esta es la forma de la sal. Acá decimos que los sólidos no se dilatan mucho como si lo haría un gas. Entonces, acá la disposición es constante, mientras que en los gases es totalmente diferente. Ya les voy a mostrar cómo es el comportamiento de los gases. Por otro lado, aquí los gases, decimos, se difunden y ocupan el espacio del recipiente que los contiene, es decir, que de similar a los líquidos, van a tomar la forma que tenga el recipiente. Pero acá lo que varía es su estructura, y es que las moléculas chocan, se golpean y ocupan así todo el espacio. En cambio, en los líquidos, la disposición es más de lisa, se deslizan una sobre otra. Acá es como una guerra constante, se pelean, no es que se peleen, sino que chocan fuertemente. Entonces, así es el comportamiento de un gas. Las partículas se encuentran muy separadas, como podemos ver, por lo que las fuerzas de cohesión entre ellas son casi nulas, mientras que en los líquidos sí hay muchas fuerzas de cohesión. Por otro lado, las partículas se mueven libremente y ocupan todo el volumen, es decir, son expansibles. Los gases tienen un volumen y una forma variable. También por ejemplo, un perfume. Cuando alguien se aplica perfume, nosotros lo sentimos fácilmente debido a que ese gasecito, que es el aroma de ese perfume, se va a esparcir por todo el sitio donde estemos y van así llegar a nuestros receptores olfativos. Para explicarles un poco más sobre los cambios de la materia, los cambios en los estados de la materia, entonces voy a hacer uso de esta gráfica que está en la página 220 del libro, de sus libritos, y allí está esta gráfica que me indica lo siguiente.
que algo sólido, cuando pasa a un estado gaseoso, ese proceso se llama sublimación. ¿Listo? Cuando algo gaseoso pasa a un estado sólido, esto se va a llamar sublimación inversa. Pero cuando sucede lo siguiente, que es que un sólido pasa a un estado líquido, se llama fusión. Y cuando algo líquido pasa a algo gaseoso, se llama vaporización. Cuando un gas pasa a un estado líquido, se llama condensación. Y cuando algo líquido pasa a algo sólido, se llama solidificación. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Cuando algo líquido pasa a algo sólido, es por ejemplo el hielo. Nosotros cuando queremos hacer cubitos de hielo o queremos hacer un helado, en fin. Entonces pasa de algo sólido, por ejemplo, si vamos a hacer hielo, entonces el agua líquida la metemos en la nevera, en el congelador, y ese líquido va a pasar a un estado sólido, que sería el hielo. Entonces a ese proceso se le va a llamar solidificación. Pero caso inverso sería cuando yo saco el hielo de mi nevera y quiero que este se vuelva líquido, entonces lo saco de la nevera, va a haber un aumento de la temperatura porque en la nevera la temperatura es baja, entonces en el ambiente va a ser la temperatura un poco más alta respecto a la de la nevera. Entonces ese sólido va a pasar a un estado líquido y ese proceso se llama fusión. Otro ejemplo sería lo siguiente, cuando llueve. Entonces llueve, cae líquido de nuestra atmósfera, de las nubes, ese líquido cae al suelo. Entonces en el suelo, cuando aumenta la temperatura, esa agua que se quedó ahí en el sustrato llamado suelo, cuando aumenta la temperatura, ese líquido pasa a gas y se vaporiza, se vuelve vapor de agua y se va a las nubes. Y en las nubes está en estado gaseoso. Entonces, cuando pasa de líquido a gas se llama vaporización. Entonces, ese vapor de agua sube a las nubes y en las nubes, si quieren miren ahorita las nubes y demás, o en el día, como quieran, van a observar que esas nubecitas son puro gas o vapor de agua. Pero ese vapor de agua, cuando esas moléculas chocan mucho, se van a volver nuevamente líquido, y eso es lo que llamamos condensación, y ahí es cuando vuelve y llueve.